Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Y hoy tenemos como invitado al magíster Rodrigo Alfonso Saavedra Nájar de Tunja, Boyacá, Colombia. Y vamos a revisar un tema tan interesante como es la consistencia entre transparencia y reportes de sostenibilidad ASG, una visión desde la literatura. Bien, dicho esto, y dándole la bienvenida a nuestro colega Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Muy buenas noches, colega Víctor. Bien, a toda su audiencia y a las personas que se suman al aula virtual. Muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y Rodrigo, antes de entrar a la presentación, a la ponencia en sí, vamos a dialogar un poco. Y una pregunta sencilla, suelta. En esta presentación que vamos a realizar, justamente dice desde el punto de vista de la literatura. ¿Por qué? Porque estoy terminando unos estudios de doctorado y en razón al objeto de estudio, pues como punto de partida, mi formación de contador público, pues me dio lugar a buscar nuevos espectros en el ejercicio profesional y encontré que ya la información financiera, la tradicional, pues venía alineándose con la información no financiera. Y ello pues motivó realmente que tuviese la oportunidad de indagar cómo otros países vienen adelantando a través de la academia y del desarrollo, digamos, económico, trabajos académicos que dan cuenta de lo que se ha venido presentando con el cambio climático y, bueno, y el Acuerdo de París desde el Pacto Mundial y ahora pues con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces encontré que sí, realmente hay un vínculo y que es importante que los profesionales, que no solamente contadores, sino es un trabajo ya interdisciplinario, se involucren en estos temas tan importantes para la humanidad. Muy bien. Ahora, muy pocos profesionales están enchufados con este tema de la ASG. ¿Qué nos podrías decir? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios realmente obtiene la empresa y los profesionales que están detrás de ella? ¿Y cuáles son aquellas personas dentro de la empresa que tienen que ver que estas exigencias de organismos internacionales se cumplan? Bien, pues es importante que para las organizaciones que tengan un reconocimiento en el entorno de su objeto o su desarrollo del objeto social. Entonces, las personas que están atentas de ver cómo las políticas públicas exigen que, por ejemplo, el tema del consumo de alimentos procesados, o, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales, pues es un asunto en el cual les interesa a las empresas cómo se ven o cómo las ven las partes interesadas y qué grado de confianza les brindan. Para ello, entonces, el actor protagónico son las variables ASG, que como vamos a explicar, pues de alguna manera corresponde a unas iniciativas que ya venían de una trayectoria de la responsabilidad social corporativa, pero que ahora centran su atención en un factor que puede, en los tres factores que se convierte en integralidad. Esa integralidad, pues, es una calificación, es un puntaje que pues a ellos les interesa como los ranking de las universidades, ¿no? ¿En qué lugar están siempre posicionados? Entonces, las acciones o esas prácticas sostenibles, las empresas quieren que tengan ese reconocimiento en la comunidad, en las sociedades, y donde ya son partícipes, no solamente al interior de la empresa, quienes fungen realmente como colaboradores de la misma, sino que intervienen ya desde afuera de ese entorno macro, como lo vamos a ver, pues los proveedores, el mismo
gobierno, las mismas instituciones que están supervisando ese desarrollo del objeto social. Así que es supremamente importante, claro, todo en consistencia de establecer si realmente los nuevos informes no financieros que vienen de un proceso voluntario a obligatorio son garantía de las buenas prácticas que realizan en torno a las, digamos, a las prácticas ambientales, sociales y de su gobierno corporativo. Bien, te comento, en estas últimas entrevistas que hemos tenido con algunos ponentes de diferentes países, hemos conversado un poco sobre el tema de China. Entonces, China cada vez nos sorprende, nos va sorprendiendo China con una estación espacial, con toda la infraestructura tecnológica que China va construyendo. Y hemos escuchado un ejemplo en el tema noticioso y hemos visto documentales que China tiene un objetivo, es de transformar los desiertos en bosques. El desierto ese que tiene gigante, ¿sí? Entonces está cada vez sembrando, construyendo, han lanzado miles de conejitos especiales, conejos especiales, justamente para fertilizar los campos y todo eso. Entonces, en el tema como país, China ha trabajado en este tema de remediación ambiental. Por ejemplo, hemos visto que ha bajado los índices de gases en las ciudades que antes tú no conducías, no podías ver por la extenso marea que había. Y China se ha ido transformando. Ahora, este tema de la ASG, que es importante, pareciera que fuera para las grandes compañías como un cosmético, para decir, bien, nosotros estamos haciendo algo, queremos realmente trabajar por la sociedad, pero pareciera que fuera para las grandes compañías como un cosmético para decir, bien, nosotros estamos haciendo algo, queremos, ese va un tema publicitario. Ahora, en el tema de las pymes, dicen las pymes se preguntan, bien, nos interesa este tema, pero ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Realmente nos sirve? Porque a veces está en el pensamiento más lucrativo, pensando qué voy a ganar monetariamente, y a veces se preguntan, ¿y para qué sirven estos reportes de sostenibilidad? ¿Cómo me van a servir? Las empresas tienen claro cómo utilizarlo. En este caso, hablando con las pymes, porque son el 99%, casi en la mayoría de los países, el 99%. Entonces, aplicarlo y qué pistas le brindan para tomar acción, o sea, qué beneficios van a obtener las empresas al trabajar en estos temas, nuevamente, que son importantes, pero que a veces no lo sabemos o le perdemos la pista. Rodrigo. Pues bien, curiosamente, Estados Unidos, China y Europa son los países industrializados y quienes más le aportan a todo lo relacionado al gas de efecto invernadero. En ese sentido, se considera que pues, ellos son los pioneros y líderes quienes de alguna manera pues, les corresponde evaluar cómo estos procesos industrializados pues, están de alguna manera en el entorno de la sostenibilidad. Y por eso vemos ya países que han considerado que sus vehículos, la producción o la fabricación de vehículos, pues sean ya a través de materiales que correspondan al uso ya de vehículos eléctricos. Y eso, pues, de alguna manera son pues soluciones que hasta el momento aparentemente son positivas, pero el problema o el asunto es cuando ya tiene ese uso de la vida útil de cada una de las partes que conforman o que componen estos equipos eléctricos que llegan a un tema ya relacionado con el reciclaje. Entonces, bueno, en ese sentido, de ahí se han derivado, si bien importante, pues los acuerdos, el tema de las reuniones, el famoso COP16, por ejemplo, que tuvimos en Cali el año inmediatamente anterior en Colombia. Lo que ocurre, como siempre, es que hay muy buenos propósitos, pero llegar a acuerdos y fijarse en compromisos no es tarea fácil. Solo que para que el logro de esos acuerdos ingresen entonces las famosas pymes. Porque fíjese usted, por ejemplo, que a nivel global, las pymes están conformadas en gran parte por empresas de familias. Entonces es todo un rigor en el cual también ellos deben adoptar prácticas y políticas para cumplir digamos, mitigar todos los efectos del cambio climático.
El asunto es que el reporte de sostenibilidad, como lo dije al comienzo, si bien es cierto, viene en un proceso gradual de voluntario a obligatorio, pues si no es obligatorio, no se cumple. Pero realmente esto es un asunto bien interesante porque eso ocurrió, por ejemplo, con el tema de las normas de calidad, ¿cierto? Esas normas pues también tuvieron su auge y lo que muchos colegas han manifestado es que no es auge ni tendencia, sino que es moda. Y en eso sí considero que depende del rol de las universidades también, porque son las pioneras. Entonces, pensemos en que ellas se preocupan por buscarle un indicador interesante a la medición de la huella de carbono y tienen 800 vehículos en sus parqueaderos. Proponen dos o tres acciones, como por ejemplo, en ciudades grandes, adquirir vehículos o buses para que haya transporte colectivo y solamente pues llegue un vehículo y reemplace a cinco, a seis. O también incentivar para que hayan convenios en donde cooperativas, pequeñas entidades de crédito y ahorro, pues faciliten recursos y entonces los estudiantes o los trabajadores transiten en cicla, por ejemplo. Pero todo eso es un cambio cultural. Y hay quienes también realizan ciertas analogías de lo que pasó con las normas o lo que viene sucediendo con las normas internacionales de información financiera, que son para grandes, ¿no? Nos decían que como es una opción de comunidades europeas o americanas, pues ellos son más altos que nosotros, ¿no? Empezando por eso. Entonces lo que nos traen es como prendas de vestir para personas de 1,80, 1,90 y nosotros pues de 1,65, 1,70, pues nos va a quedar como grande eso. De ahí que deben haber unas políticas gubernamentales que promuevan un proceso gradual, que motiven también a las empresas. Pero ya la literatura sí ha comprobado que de todas maneras las personas que tienen la posibilidad de seleccionar y son ellas mismas, lo que llamamos los grupos de interés, las que están presionando a las personas, ya ni siquiera es el gobierno, las partes interesadas, esos grupos de interés, que están diciendo, bueno, yo le compro a usted, pero necesito que me diga cómo está contribuyéndole a la sostenibilidad. Y por eso, por ejemplo, aquí en Colombia ya encontramos lugares en donde por disposición normativa ya no empacan los productos que uno lleva en bolsas plásticas, ya son bolsas de tela. Entonces, bueno, hay una oportunidad también de negocio y, claro, se fortalece lo que se conoce con el nombre de la economía circular, ¿no? Entonces, responsabilidad social empresarial, economía circular, todo aunado, pues con resultados que se esperan contribuyan al cambio climático. Claro, pero hay un ejemplo, Rodrigo, ¿no? En una pregunta suelta, ¿no? Un ejemplo, hemos hecho de los sorbetes, ¿no? Los sorbetes. Los sorbetes ahora vemos que ya no son plásticos, algunas empresas ya están produciendo sorbetes biodegradables, ¿sí? O sea, que se degradan. Pero un ejemplo, vemos esto en el tema comercial, que no está mal, está muy bien, justamente para cuidar el medio ambiente, cuidar la sociedad, cuidar los animales, y parece magnífico, y es magnífico. Pero, un ejemplo, vemos en el caso, pongamos, de la Amazonía. Cada vez la Amazonía se va reduciendo, se va reduciendo. A mí, como que vamos a llegar a un momento que vamos a tener ahí en medio un desierto, así como el desierto de Sahara o el desierto chino. Entonces, pero ahí no le vemos un compromiso real donde los gobiernos digan, hey, 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 paremos, estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo nuestro futuro. Entonces, en esas partes, a veces vemos que no hay conciencia, a veces en nuestros países latinoamericanos, como te decía hace un momento, vemos el caso de China, que China, de lo que he visto en unos documentales, está tratando de revertir los desiertos y convertirlos en lugares protectores, ¿no? A través de toda una estrategia. Acá en Ecuador hubo un derrame petrolero. Acá en Ecuador hubo un derrame petrolero. No sabemos si fue una acción terrorista, malintencionada, o fue una acción de la naturaleza. No lo tenemos claro. Pero esta afectación provocó un derrame de cientos de miles de barriles de petróleo que fueron a los ríos. Entonces, te imaginarás esos ríos de agua dulce, esos afluentes, cómo se contaminaron. Murió la fauna, los peces, y por si acaso, no es que estoy en contra de que
haya la explotación petrolera. Pero vemos que solamente en ese hecho, la naturaleza en cientos de kilómetros se vio afectada. Y un ejemplo, ahí vimos parroquias como acá en Ecuador, ¿no? En Esmeralda, la provincia de Esmeralda, Cube, Viche, Magua, Chincha, San Mateo y otras más que se vieron afectadas con estas acciones. Eh, ¿Cuándo es el momento de decir, hey, paren? ¿Y cuándo es el momento de seguir? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, pues el Estado es el responsable de velar por los recursos, por el cuidado, por el bienestar de las comunidades que garanticen su beneficio y su bienestar. Mm, En lo que se ha podido identificar de la sostenibilidad es que hay dos elementos importantes en los procesos, bien sea de comercialización o de industrialización, que dentro de la administración están contemplados, como lo es, o la cadena de distribución y la cadena de valor, ¿cierto? Entonces, esa cadena de distribución, pues lo que realmente está mirando es de principio a fin cómo yo soy responsable de mi actividad económica. Para esos casos, por ejemplo, los mantenimientos preventivos, ¿no? Los ciertos lugares, porque la geografía pues no es la más adecuada para el desplazamiento, pero hoy con la tecnología, a través de drones y demás, uno podría considerar que los gobiernos fijan políticas precisamente para garantizar el cuidado de estos recursos. Entonces, esa cadena de suministro pues lo que está diciendo es, incluso hay un caso bien particular de Estados Unidos que le compra el pescado y un pescado especial a Chile. Ellos desde Estados Unidos realizan el seguimiento incluso de cuál zona precisa del mar es donde están capturando al pez porque ese producto o ese activo biológico va a llegar a las mesas de los restaurantes como algo que precisamente va a dar la imagen a ese establecimiento de comercio. Ahí no van a mirar si es el pescado que lo capturan en Chile, sino el consumidor final va a mirar y va a generar confianza con ese producto que va a consumir ahí en la mesa. Entonces, lo que hoy estamos considerando es toda la responsabilidad social corporativa como que estaba al interior y ahora se ve que realmente tiene un enfoque y es de los proveedores. En el caso de los bancos, por ejemplo, si llega una empresa y desea comprar una máquina retroexcavadora, ¿no? Entonces al banco le corresponde primero que la empresa le indique cuál es el proyecto y de qué se trata, porque si va, por ejemplo, a temas de explotación de minerales, de piedra, caliza, arena, carbón, pues entonces el banco debe informar en ese reporte que generó un crédito, pero que quien recibió ese crédito tiene políticas y prácticas definidas para velar de alguna manera, por la economía de la región, pero también mitigar el impacto ambiental. Entonces, esos temas de petróleo, por ejemplo, que es tan complejo, habrá que buscar mecanismos a través de la tecnología para vigilar y asegurar que el producto no tenga riesgo alguno. Riesgos que hay que precisamente primero identificarlos en esa matriz y luego pues empezar a valorarlos, ¿no? A medirlos. Entonces, el primer punto hace referencia a ese escenario de los factores. Se conoce como factores ASG o como asuntos ASG, como pilares ASG, como cuestiones ASG y otros más que seguramente los voy a ir trayendo a colación. En ese sentido, entonces, digamos que las empresas, pues, tienen una relación y un vínculo importante con quienes realizan sus negocios. Entonces, vemos, por ejemplo, las flechas tono a color azul que vienen haciendo parte del entorno macro. Y claro, fijémonos, por ejemplo, en la parte izquierda de sus pantallas, los efectos políticos. Y lo estamos viviendo recientemente, hace un par de días, con las políticas que ha establecido el gobierno de Donald Trump. El tema de los aranceles, pues, trae unas repercusiones. Y si, por ejemplo, yo tengo importaciones o exportaciones, pues voy a tener efectos que seguramente pues, no son materia de esta conversación, pero
que lo traemos a colación para decir que es necesario que las organizaciones reaccionen a esos nuevos, digamos, disposiciones que desde el comercio internacional, pues puede afectar precisamente a la organización. Luego vemos el efecto económico, que naturalmente pues, tiene que ver con aspectos que si tiene una incidencia desde las políticas públicas de otros países del comercio internacional, pues entonces vamos a vernos afectados con el tema, por ejemplo, de las tasas de interés, una inflación, y que podría, significativa, y que podría recaer también en un tema de recesión económica. Los aspectos sociales, por ejemplo, si hay poblaciones en donde las comunidades tienen dificultades de acceso porque hay un invierno muy fuerte y las vías pues se han obstaculizado, naturalmente también son variables que no puede controlar la empresa, pero que debe mitigarlas, debe considerarlas para también generar planes de alternancia o de alguna manera generar nuevas opciones para que sus productos lleguen a los lugares que están comercializando. La tecnología, sin duda, es otro de los aspectos que tienen una repercusión porque no solamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito académico. Pues sabemos que las universidades privadas, al menos, manejan este tipo de elementos, de nuevos equipos, por ejemplo, que adquieren para el procesamiento de datos, de información. Entonces tienen una mejor participación o un ranking en investigación con respecto pues a la competencia. Vemos, por ejemplo, cultivos que también a través de los drones pues, identifican o pueden medir situaciones propias del activo biológico. También, pues, en el caso, por ejemplo, aquí tenemos restricciones para el uso del vehículo en determinados días de acuerdo al número de placa, en aras, pues, de cuidar el medio ambiente o de disminuir los niveles de gas de efecto invernadero. Y aspectos legales, que por ejemplo, sin duda, son no solamente materia fiscal o tributaria, sino también como, por ejemplo, situaciones relacionadas con reformas pensionales, reformas a la salud, que también tiene una incidencia al interior de la empresa. Pero traemos a colación, naturalmente, las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter, que aquí ya trae una sexta. Y es que hay unas presiones de ese mercado que generan en la empresa, de alguna manera, formas para reaccionar. ¿Y quiénes son los que ejercen las presiones? Pues allí hablamos de las partes interesadas o los grupos de interés con su denominación en inglés como stakeholders. Claro, los competidores, el gobierno, los sindicatos, los directores de empleados, accionistas, proveedores, los clientes y la sociedad en general están logrando llegar más de cerca a las empresas y por eso veremos las teorías desde la investigación, cuáles son las que centran los estudios científicos para que desde la academia puedan aterrizar estos conceptos que se vienen desarrollando. Entonces, Porter ha considerado que dentro de esas fuerzas, pues se necesita tener, en primer lugar, un poder de negociación con los clientes. Aquí se establecen, por ejemplo, tiempos para la cartera, tiempos para precios de venta o precios a crédito. Se establecen incluso anticipos por si se requieren productos que son resultado de importaciones y hay que pagar con 3, 4 meses porque llegan por barco. Entonces, hay una situación bien interesante que entrelaza a la empresa con el cliente, que es finalmente el que dentro de esa cadena de distribución, pues se hace partícipe para el consumo de esos productos. De igual forma, está relacionado con ese poder de negociación de proveedores. Y claro, aquí, por ejemplo, estamos viendo oportunidades y amenazas con políticas, solo por hablar de la competencia, la ventaja competitiva mejor, como el café, que en los países asiáticos, por ejemplo, Vietnam, pues la tasa del arancel es mayor, es del 40% respecto a la de Colombia, que sería el 10%. Entonces, uno dice, hay políticas que pueden generar crisis, pero las crisis también son épocas de oportunidades y eso es lo que en estos 2 días el gobierno nacional con su equipo de trabajo pues ha venido tratando de entrar a esos acuerdos.
amenaza de nuevos entrantes. Pues claro, eso es un tema de competencia y que cada vez se fortalece más. Lo que hemos visto en los últimos años, al menos en el sector de las universidades, pues ya hay modalidades en donde el estudiante puede cursar sus estudios virtual o incluso toman otras alternativas para que no sea propiamente un programa de 5 años, sino que sea una formación online de un año. Entonces, están buscando otras alternativas y eso pues genera también una reacción en las universidades para captar o capturar mejor nuevos aspirantes. Productos sustitutos, ¿sí? Que pues de alguna manera también entran a reemplazar los que ya están en el mercado. La rivalidad entre los competidores, porque pues puede darse en asuntos relacionados con la competencia desleal. Entonces, hay un tema aquí muy particular y es de muchos países y es el tema del uso del Uber, ¿no? Que pues son plataformas, pero entonces está el servicio de transporte público de pasajeros que está regulado y que de todas maneras pues tiene garantías, por ejemplo, como el seguro que ampara por si tiene algún accidente el pasajero. Entonces, pues ellos también están entrando en la era de la tecnología y pues están colgando allá de sus plataformas para prestar sus servicios. Entonces, en este contexto, no es ajeno que la investigación analice precisamente estos conceptos y bueno, y entonces se empieza a mirar cómo contribuye a un término que se denomina transparencia corporativa. ¿Y qué podría ser la transparencia? ¿Qué es sinónimo de transparente, no? Mm, Y en este caso decimos, bueno, las empresas cómo son transparentes, pues tienen que contarle a las personas que lo son. Y si puedo generar una analogía, es muy sencillo, por ejemplo, que cada uno de nosotros conversemos de nuestras virtudes. Y a veces los defectos, pues o los escondemos o quizás los decimos a medias, pero somos seres humanos. Las empresas están manejadas o están dirigidas por seres humanos. Es decir, perfección no puede haber. Pero a veces hay situaciones en las que las empresas, como lo vamos a ver, como el tema del greenwashing, pueden estar revelando información que no corresponde a lo que corresponde a la realidad. Entonces, fijémonos que traigo aquí a colación aquí 4 tipos de autores con sus diferentes publicaciones en relación con la definición de lo que corresponde al término ASG. En el caso de Chen, 2023, considera que ese medidor o ese indicador ASG de desempeño es una medida promedio ponderada. O sea que aquí estamos tomando en cuenta información cuantitativa que descansa sobre 3 pilares fundamentales, el ambiental, el social y el gobierno. Nos señala que cada factor se acompaña de su respectivo subíndice y así el valor individual de cada pilar determina un nivel de calificación empresarial. Estamos frente a ese ranking, ¿no? Y suele suceder algo muy curioso y por eso hay que establecer la metodología y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué, por ejemplo, en la academia, fíjense que nosotros aquí valoramos de 1 a 5 una actividad académica, bien sea un trabajo escrito, bien sea lo que llamamos un quiz o un parcial, pero de 1 a 5 se pierde con 3 puntos, perdón, se pasa con 3.0, pero se pierde con 2.9. La pregunta es, ¿por qué no la mitad de 1 de 1 a 5 es 2.5? ¿Por qué no con 2.5? ¿Por qué tiene que ser 3? ¿A quién se le ocurrió? ¿Ven? Y así lo vimos cuando quisimos valorar por allá en el 2009, 2010 en los colegios el desempeño del estudiante, que no hay nada más complejo, después de tantos años que llevo en la academia, señalarle a un estudiante cuál es su calificación, cuál es su nota. Porque a veces miramos el escrito de lo que hemos quizás a través de una rúbrica eh, señalado como medida de valoración. Pero aquí lo que estamos es en un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde estoy midiendo el conocimiento. Es decir, qué sabe la persona y qué no sabe. Y de pronto ese día pudo saber, son saberes, pero desafortunadamente tenía problemas, tenía dificultades. Y hay criterios.
¿no? Ese es otro elemento, criterios ASG, precisamente como pilares, como asuntos, cuestiones, que hacen parte precisamente de quienes algunos docentes evalúan el procedimiento y otros dicen, no, yo evalúo la respuesta. Entonces, claro, hace 10 años comentaba, el método de valoración fue excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, y parece que no dio resultado, porque creo que quedó muy complejo al docente del bachillerato aquí, que es la educación media, tal vez señalar cómo, qué diferencia hay entre ese bueno y muy bueno, como pensar que entre 2,9 el que pierde 2,9 la asignatura, pero sacó 3, ¿qué pasó? Pues la diferencia es de 0,1. ¿Qué tan significativo es? ¿Qué tan material es? Como lo decimos en términos de la información financiera, ¿no? Por la característica de la materialidad o importancia relativa, que de hecho hay que valorarla para saber si tiene algunas repercusiones sobre la reinformación. Pero mire que pasamos a Clementino y Perkins en el 2021 y señala que las puntuaciones ASG se perciben de una forma heterogénea, porque algunos, si bien es cierto, las defienden, esas calificaciones, teniendo en cuenta que consideran, reducen la asimetría de la información. Concepto de asimetría de la información que ya veremos de qué se trata, pero de alguna manera dice que reduce, es decir, no hay un equilibrio entre lo que la información de la empresa presenta y quizás lo que ocurre realmente al interior de la empresa. Toda vez que se suministran datos claves que facilitan comparabilidad entre empresas que cotizan en bolsa. Entonces, aquí es donde consideramos que las grandes empresas, las que se encuentran en el mercado de valores, pues son los referentes. De allí vamos a aterrizar a pymes y vamos a aterrizar en las microempresas porque también a ellas les corresponde. Si un taller o un concesionario, por pequeño que sea de propiedad de una sola persona, cambia el aceite motor del vehículo, pues es necesario que él conozca cuál es el proceso de reciclaje de ese aceite quemado, que no puede dejarlo a la intemperie, como también aquellos vehículos y ya algunas, digamos, municipalidades o alcaldías están en procura de vigilar empresas, por ejemplo, que tienen el servicio de lavado de vehículos. Entonces, las aguas, pues que están ya contaminadas, ¿cuál es la manera en que reciclan? De manera que, qué bueno sería que también tuviéramos ese tipo de empresas que pudieran, que lograran evaluar si ellos tuvieran la posibilidad de presentar una información, si no financiera, pues contrastar con esas realidades, que ellas muestran realmente qué es lo que están haciendo. Y así lo vemos precisamente con el componente de la información financiera cuando hablamos de esos 4 criterios, de lo que conoce con el reconocimiento, presentación, medición y revelación. Y el tercero, la presentación, hace parte, por ejemplo, de una empresa que sea transportadora de carga, que no necesariamente va a iniciar con los activos no corrientes, sino que él va a mostrar, porque es que el estado de situación financiera es la posición en la que se encuentra la empresa, y va a mostrar o va a reflejar lo que mejor le representa a la empresa, que son sus activos en relación con los vehículos que son de carga. Y traigo a colación también el tema de los activos, porque vamos a hablar de la reputación corporativa, que es un intangible, inmaterial, que le va a generar una nueva oportunidad también a los contables para valorar. Ullard el al 2022, Ullard es un referente importante en reportes de información financiera, ya lo veremos ahora como uno de los más eh, citados, de acuerdo a las bases de datos de Scopus y de WOS, y él afirma que la consistencia de los resultados, que ese término es precisamente el título de este conversatorio, de los resultados de información no financiera. Ah, bueno, entonces ASG es información no financiera. En otras palabras, es información cualitativa, pero que requiere integrarse con esa información cuantitativa, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, para generar un puntaje a través de una metodología cuyo proveedor pues exhibe diciendo en un ranking cuánto la medida de cada uno de esos 3 pilares. Y Ullard dice, quien realmente muestra esa información con consistencia en relación con lo ambiental, social y gobierno, refleja el compromiso
y las estrategias con prácticas de la responsabilidad social empresarial que favorecen a la reputación. Entonces, por ejemplo, reducción de gas de efecto invernadero, mejora en el bienestar de los empleados y atención de los accionistas, ¿no? Atención en el interés de los accionistas. Entonces, cuando Clementino y Perkins refiere cotización de quienes cotizan en bolsa, es porque precisamente es donde la dinámica de la economía se ve influenciada con una mayor representación por cuanto los datos aparecen precisamente allí alojados para la disponibilidad, claro, dependiendo de las licencias de acceso, como lo son, por ejemplo, SP500, por decir algo. Entonces, allí permite que se consolide información obligatoria, como aquí en la Superintendencia Financiera, que esté disponible, o la Superintendencia de Sociedades, que esté disponible para la comunidad. Y termino con Sinru He, que es del 2024, y señala que la divulgación, es decir, mostrar, pero mostrar cómo, mostrar en un documento que tiene una estructura, en la cual se escribe allí, o se demuestra que sí hay acciones en torno a la sostenibilidad, de manera que ese reporte o esa publicación del reporte de desempeño requiere que también la información sea fiable para generar confianza en aquellos inversores sobre esas calificaciones. Entonces, ahí aterrizamos con ese primer escenario y con las tres posturas de los autores, señalando que precisamente si hay una consistencia entre ellos y es fiable la información, genera confianza a los inversores, lo cual reduce o evita la asimetría de información. Es decir, ya miramos cuál es el concepto de asimetría de información, porque puede ser una gran conclusión. De lo contrario, la empresa se perjudica en su imagen social. Y hay trabajos académicos y pues incluso para los efectos del ejercicio de las personas que están, por ejemplo, como representantes, ¿no? En los gobiernos, pues es la imagen. No por tocar el tema político que sí está incorporado aquí como políticas públicas, pero lo traigo simplemente como un ejemplo para decir el voto a quién usted le deposita el voto. Pues a una persona que conoce o que ha identificado, porque no es lo mismo conocer a una persona que tal vez haberla visto en televisión o en un escenario público, prometiendo con unas, digamos, manuales o quizás rigores de esos proyectos, planes que puede desarrollar y que está ganando la confianza para que precisamente no solamente esté el voto, sino que también pues tenga de alguna manera esa imagen de esa persona. Y lo más, digamos, paradójico es que después se entere uno por los medios de comunicación que está siendo pues investigada y demás. La imagen tarda muchos años en construirse, pero se puede desmoronar en segundos. Entonces, las empresas les pasa exactamente igual. ¿M? Una producción que tenga materias primas con deficiencia, naturalmente va a tener una repercusión en el producto final y más si hablamos de productos perecederos. Entonces, pues puede traer consigo un daño a la salud humana y pues eso genera de alguna manera ciertas dificultades. Pero entonces, ¿qué componen ESG? Pues las dimensiones, que también es otro término, criterios, dimensiones, asuntos, cuestiones. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, esos componentes. ¿Qué califican estas empresas que reciben los reportes de sostenibilidad? También a través de una estructura. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la empresa por generar estrategias relacionadas con el cambio climático? Cómo mide la huella de carbono para disminuir el gas de efecto invernadero, la disminución de la polución, manejo adecuado de residuos, disminución de la huella de carbono, mitigación de deforestación y uso eficiente del agua y de la energía. Entonces, de la energía, ya se habla de paneles solares, con que hay empresas que están pues, en sus techos realizando inversiones y bueno, están mostrando en sus informes y no son empresas muy grandes, son pymes que están en esa tónica de generarle confianza a la comunidad. Por ejemplo, aquí en Tunja tenemos una empresa que fabrica productos de estas no para quien consume café, sino de estas agüitas aromáticas.
Entonces ya se evidenció que son pioneras y trajeron precisamente en sus techos, instalaron instalaciones de paneles solares. Pero miren lo social. El aspecto social se le dio relevancia al factor humano que está en el proceso productivo. Y uno diría, bueno, y con la tecnología y ahora los robots y demás, pues no están reemplazando al humano por este tipo de equipos. Pues sí, pero uno que identifica allí que lo social es el elemento bien interesante para la producción. Por eso hay políticas en las cuales, por ejemplo, identificamos que ya hay una reducción de la jornada en la semana en algunos países que promueven precisamente este tipo de acciones para que el trabajador pues dure menos tiempo en la oficina, pero que utilice ese tiempo para compartir con su familia. Entonces, claro, allí hablamos de políticas laborales, abolición de la esclavitud, salarios justos, impacto y relación con las comunidades, derechos humanos, capital humano y protección a la privacidad. Y en el gobierno corporativo, que es el tercer elemento, pues hace parte de las estrategias contra la corrupción, el gobierno, de las categorías de lo ambiental y lo social, debe haber pues acciones con las comunidades que rodean el proceso de producción y bueno, y estrategias de sostenibilidad. En este caso, entonces, surge la literatura. ¿Y qué se lee en la literatura? Pues las teorías. Las teorías que fundamentan la práctica. Para nosotros los contables, por ejemplo, se ha dicho que para una práctica se necesita una buena teoría. Voy a señalar de las tantas que hay, al menos las más importantes, y solamente refiero dos. La teoría de las partes interesadas o de los stakeholders, por la primera apreciación que consideramos en relación a la información que nos presenta. Es un trabajo bien interesante de Scarfo, aquí me quiero regresar para señalarlo, Scarfo 2022, a partir de un modelo de las cinco fuerzas. Estas teorías de las partes interesadas nos señalan que realmente, mire, este es el modelo de Preston en 1995, Donaldson y Preston, y como punto central señala precisamente el valor corporativo. La sostenibilidad genera valor de la firma. Entonces aquí entra en acción información financiera, es decir, indicadores de desempeño, como lo son el ROE, como lo es también el QE como lo es el valor de mercado. Y naturalmente, pues ya la literatura pues lo ha considerado a través de trabajos estadísticos que valoran precisamente estos conceptos de lo que aparece en el entorno de las finanzas corporativas. Entonces, por ejemplo, dentro de los escenarios del modelo de stakeholders tenemos riesgos asumidos por la empresa. ¿Quiénes lo hacen? Pues los propietarios, los gerentes, los trabajadores, agentes externos, los clientes, acreedores y en general el medio ambiente, comunidad, quienes reciben impacto de la información financiera. Entonces, si yo entrego un informe y no es preciso, pues va a generar confusión precisamente en estas partes interesadas, lo cual genera riesgos. Eh, no más, por ejemplo, que se conozca de un banco, por decir algo, que tiene problemas de flujos de caja y bueno, y de pronto, o una pequeña cooperativa, como ocurre aquí, y pueda que se abstengan de realizar devoluciones de los saldos de sus cuentavientes. Entonces, claro, el voz a voz es rápido la comunicación y entonces entra en pánico el ahorrador porque quiere ir a retirar sus recursos económicos toda vez que se ha escuchado o de pronto se ha conocido que la empresa presenta situaciones que no corresponden, pero claro, de pronto fue porque la manera en que se recibió la información pues no cumple los parámetros porque pueden haber dificultades, pero no para que haya un cierre definitivo de la empresa. Tenemos también insuficiencia de los recursos para garantizar la maximización de valor. Es decir, la sostenibilidad llega para decirle a la propuesta de Friedman relacionada con cuál es el objetivo de las empresas, que es maximizar la riqueza. Y él dice acá, pensemos más bien en maximizar el valor, que es distinto, porque la riqueza es la utilidad contable, el valor ya representa otros factores como por ejemplo las acciones en el mercado, la cotización. Y por último, tenemos variables vinculantes como la empresa en función del poder del mercado
como lo señala todos estos tres elementos Argonia. Y en la teoría de la reputación, pues miren la definición de Martínez y Olmedo 2010. Dice, aún está por definirse, ¿sí? En la medida en que puede confundirse en términos como identidad o imagen corporativa. Y esa sería una primera situación por la cual debemos dirigir el concepto de la teoría de la reputación. ¿Será que la teoría de la reputación es más que imagen corporativa? ¿Será que es más que identidad? Pues sí, hoy se reconoce como un activo intangible, pero el asunto es cómo medirlo, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo llevar a integrar como partida, como elemento de los activos de las empresas. Entonces, por eso, la teoría de la reputación hay que mirar qué elementos valoran. Esto apenas es un puntaje que entrega un proveedor, pero no sabemos qué tan fiable lo es. La teoría de la reputación se argumenta con la percepción de la empresa como un activo de gran valor que acrecienta su significancia, legitimidad, poder y autonomía, que esto está escrito por Christensen y Lagrade en el 2024, el año pasado, muy reciente. De manera que, bueno, la reputación no solamente es un nivel de confianza, es un reconocimiento en el mercado, sino que también se hace partícipe de los activos de la empresa, lo cual pues aumenta el valor de la firma. De la teoría de agencia y la teoría de simetría, pues también se conoce información, como también la teoría de la capacidad de los recursos, la teoría de la inversión, la teoría de la sostenibilidad, pero me quedé con estos dos para resolver como punto de partida. Ya llegando como a la parte final de este primer punto, pues decimos que en el caso de Fatemi traigo cuatro aspectos importantes en lo que hace referencia al desempeño y el valor de la firma con relación al ESG. En primer lugar, pues mire lo interesante. Quien publica, quien divulga información ambiental, social y gobierno corporativo, entonces aumenta también de alguna manera ese nivel de confianza. Pero cuidado, no solamente el aumento es el número de páginas, sino la calidad de la información, ¿no?, que está allí en ese reporte de sostenibilidad. Entonces, el desempeño financiero sí está comprobado científicamente que aumenta el valor de la firma. Pero también hay que mirar que ASG o es integral o es individual. Entonces, también en la investigación se ha visto, por ejemplo, que en lo ambiental sí, que en lo social sí, pero en el gobierno corporativo no, a través de modelos econométricos que logran identificar de acuerdo a los reportes que entregan las empresas. Como segundo, las agencias especializadas consolidan información financiera y no financiera para publicar las puntuaciones sobre divulgación ASG. Es decir, conocemos, por ejemplo, Bloomberg, ahora LGTB, que es antes lo que llamábamos LGTI, que es lo que llamábamos Refinitiv, y otros elementos y otras empresas que son más o menos 17 en el mundo, que miden información relacionada con lo que se conoce con el nombre de la interoperabilidad, es decir, la integración de la información financiera y no financiera. Tercero, facilita la comprensión a los usuarios de la información sobre el impacto de los resultados financieros, es decir, ellos pueden entender, pueden comprender mejor para entenderlo, pueden comprender el porqué de la información, porque son usuarios, los accionistas, los proveedores, los clientes, saben que con la empresa que tienen, mantienen relación, pues están generando una muy buena dinámica en cuanto al aseguramiento de la misma información. Y por último, los grupos de interés que valoran diferentes aspectos que garantizan la fiabilidad de la información. Entonces, estos cuatro elementos debe llevarlo el gerente en su maleta: la comunicación asertiva, una metodología para poder presentar ese reporte de información que sirva para la toma de decisiones y, naturalmente, mejora el desempeño financiero. Bien, el año pasado yo realicé un escrito en compañía de dos personas más sobre el reporte y dimensiones de sostenibilidad, un análisis bibliométrico. Esto se llama la revista Venezolana de Gerencia. Y en este estudio se logró identificar, miren, el progreso en la parte inferior izquierda de las publicaciones que tenemos en cada uno de los años en cuanto a las publicaciones sobre la materia de sostenibilidad corporativa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en el 2023 1022 productos o artículos publicados. ¿Qué podemos decir o señalar en este escrito? Pues en primer lugar, la importancia. Entonces, las empresas implementan estrategias y términos de estrategias muy claras para medir el desempeño mediante esa divulgación de información de asuntos ASG o información no financiera
De manera que pueden aumentar la transparencia o fomentan la transparencia corporativa que se manifiesta en el rendimiento económico y la realidad de la empresa. Dicho por Ramadán 2023 y Papozzi y Sodi en el año 2020. ¿Eso qué significa entonces? Que la literatura sí ha comprobado que hay mayor transparencia cuando se presentan reportes de sostenibilidad en asuntos, en cuestiones, con los pilares, con las dimensiones ASG. Y son fiables siempre y cuando en la presentación de dichos informes, pues sea provista de cierta calidad de la información cuando se revele. Entonces aquí decimos, no es el número o el volumen de hojas de lo que yo escriba referente a las acciones o buenas prácticas corporativas en torno a la sostenibilidad, sino que por el contrario, yo estoy dando garantía que el contenido es veraz, es cierto, ¿no? Que esto es realmente, esto es prácticamente decir que es la realidad de la empresa. Y por último, la divulgación, pues es un asunto que se viene, digamos, extendiendo, se viene expandiendo hacia otras comunidades y organizaciones, que era la pregunta inicialmente que comentaba colega Víctor sobre y las pymes y los pequeños negocios. Entonces, Chajik en el 2022 dice, seguramente también va a llegar a este tipo de empresas. En esta transparencia, entonces, no puede, este ser como, digamos, el paso siguiente a la implementación o a ese proceso de transición en el cual la empresa empieza a generar reportes de información que no es cuantitativa, sino que es cualitativa. ¿Y eso qué significa? Un trabajo ya no para los contables que se hacen parte del grupo interdisciplinario, como hablábamos al comienzo, sino de la auditoría, porque aquí estamos hablando de el aseguramiento. De ese informe debe estar avalado por un tercero, pero para eso debe haber también un marco regulador que dé cuenta de cómo podemos identificar que esa información es completa y, como le decía aquí en la tercera línea, transparente, que asegura la imagen de las actividades de la corporación en las distintas áreas para el desempeño financiero y el gobierno, como el gobierno y el desempeño financiero de la empresa. Dicho por Lynn Kamurazam, como la información acerca de del medio, digamos, de esa divulgación pública medioambiental que ha sido de alguna manera tipificada o son características en busca de los reportes de esas sostenibilidades en periodos anuales que mejoran la calidad en la divulgación y que pueden afectar el tamaño de la empresa o la posición de apalancamiento o incluso el gobierno corporativo. Entonces, ese sería un paso posterior que pues a las luces de la realidad, pues es un trabajo muy interesante para los contables porque nos vamos a hacer también partícipes de ese proceso. En la maximización de las utilidades, como hemos dicho, pues sencillamente es la relación empresa-proveedor, en donde los puntajes ASG, el score, influye sobre esas decisiones en la divulgación de reportes de sostenibilidad. Eso pues escrito aquí por Krasadomska. Y en la metodología versus el desempeño, pues es llamamos el LSG o el famoso antes Definitive, que analiza puntuaciones a nivel global en entidades financieras para informar el desempeño financiero versus el desarrollo corporativo sostenible. Esto escrito por Serpan en el 2023. Entonces, Refinitiv no es la única de esas 17 empresas que califican el desempeño financiero de los reportes de sostenibilidad. Ya al cierre, entonces decimos que, por ejemplo, el caso de Ishaik considera que ese reporte de sostenibilidad es esencial o la divulgación es esencial para captar la atención de la comunidad, pero especialmente los que invierten en el mercado de valores, ¿sí? Toda vez que allí se posiciona la ventaja competitiva de la que hablamos en el primer slide, relacionado precisamente con el entorno micro y macro. Los estudios demuestran que la sostenibilidad conduce a una mayor participación de esos grupos de interés, responsabilidad social y transparencia en una alta valoración. Eso es página 222 de Chajit 2021. Y el desempeño financiero medido con puntuaciones ASG confirma el compromiso de la empresa con la transparencia. Por lo tanto, es importante para los directores que den una señal. Y cuando decimos señal, estamos hablando de la teoría de la señalización, o sea, que comuniquen de manera adecuada a la organización sobre esas prácticas de sostenibilidad, considerando la reputación corporativa como el activo intangible relevante para sostener la empresa en el largo plazo. Pero miren qué es la información asimétrica. Supone que una de las partes en una relación, es la información asimétrica, supone que una de las partes en una relación o transacción económica
tiene menos información que otra u otras. Señalado por Sánchez Daza 2001, página 39. Y por último, como las etiquetas actuales, entonces vemos, por ejemplo, los productos, ¿no? Hay productos, bolsas plásticas que dicen 100% reciclables. No sabemos si realmente son 100%. Entonces, ojo, es importante considerar ese cumplimiento obligatorio de criterios en esas etiquetas, como el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, para productos financieros, que tendrán que ser más estrictas para evitar el greenwashing o el lavado verde que promueven fondos del impacto real. Esta noticia fue precisamente el año inmediatamente anterior, en donde la nueva canciller, Rachel Reeves, comentó que era necesario confirmar cómo era la metodología para esos indicadores ESG, o esas agencias, o esos proveedores, agencias o proveedores. Entonces ella consideró que había que regular. Y entonces comentó que se ha pedido al Tesoro que responda rápidamente a esa consulta de la industria para que se establezca una nueva regulación de estos proveedores o de estas agencias que califican los famosos puntajes ASG. Es decir, no es confiable, como lo decíamos en una presentación, que algunos desconfían de esa información y que pues obviamente debe hacerse en el 2025. O sea, por esta época en el Reino Unido están trabajando sobre la materia. Este mandato de las agencias de calificación dice, necesitamos que ustedes nos muestren sus cálculos. O sea, cuando vimos allá las columnas de ambiental, social y gobierno corporativo, le está diciendo al gobierno, díganos, ¿cómo es esa metodología? ¿Cómo detalla usted esas métricas, esos datos para llegar a esos puntajes? Ah, bueno, y eso nos pasa mucho, por ejemplo, con el caso de ciertas universidades, cuando dicen, en el ranking de producción investigativa, la que estaba de primera ahora está de segunda y la que está de segunda está de cuarta. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué si la que siempre está de primera, por qué está de primera? ¿Y por qué la de cuarta está de cuarta? Entonces se requiere a veces tener garantía de esa información. Bien, entonces decimos que la falta de claridad y transparencia en torno a algunas calificaciones ASG muestra que los proveedores a veces ofrecen calificaciones diferentes del mismo negocio, lo cual ha causado confusión al no describir claramente cómo es la metodología. Lo mismo, cuánto es valorar el resultado académico de un estudiante? Pues una rúbrica puede ser un mecanismo, un instrumento de medición. Rodrigo, desde tu punto de vista, desde tu análisis, desde el tema de la academia, eh, ¿qué países están en la vanguardia de observar toda la aplicación del ASG? En Europa, el EFRAG realmente está haciendo un trabajo muy juicioso, muy estricto. Está adelantando ya las nuevas directivas, incluso desde el 2021, como mecanismo de regulación. En Latinoamérica, sin duda Brasil es el país que lidera todo este proceso de trabajos de reportes de sostenibilidad, pero no solo se hace referencia a reportes de sostenibilidad, sino también aquí incursiona el concepto de las finanzas sostenibles. Es decir, un asunto, por un lado van los reportes corporativos y por otro lado van las exigencias relacionadas con, por ejemplo, las finanzas verdes, las inversiones en bonos verdes. De manera que ese es un asunto que también a vanguardia la lleva Brasil. Le sigue México, porque ya México inició este año con las normas de sostenibilidad S1 y S2, o NIF S1 y S2, la NIF S1 y S2, que eso es tema para otro asunto relacionado con riesgos y oportunidades, la NIF S2 que corresponde a cambio climático, pues también está al frente. De todas maneras, son países por su geografía, son los más grandes de Latinoamérica, ¿no? De mayor población, de mayor geografía. Chile también ha estado muy atenta pues, a todos estos procesos, ya tiene también en finanzas sostenibles desarrollos. Mire que Argentina no mucho, pero de todas maneras viene adelantando más desde la academia que desde el gobierno mismo. Te conozco colegas que están realizando esas tareas. Y Colombia, al igual que Perú, Ecuador, pues también ya al menos tienen dos regulaciones de las superintendencias o quienes vigilan las entidades financieras y las sociedades para que en principio fuese recomendable la aplicación de ciertos reportes, pero que con el camino del tiempo ya se van requiriendo de manera obligatoria. Muy bien, desde tu trabajo de investigación, desde el análisis académico que has realizado, un ejemplo, estas aplicaciones, estas transformaciones de aplicar justamente
todo este tratado de el tema ambiental, social y gobernanza, un ejemplo, ¿qué has visto? ¿Qué has podido ver que te llame la atención y diga, no, 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 definitivamente esto no es pura letra muerta, esto sí está habiendo un cambio, o sea, lo estoy viendo, algo está mejorando, sí, estoy palpándolo. Entonces, como para que nuestros colegas, los jóvenes que están escuchando y los que van a escuchar esta transmisión en el futuro digan, bien, estamos viendo cambio. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, claro, en primer lugar, que es una oportunidad para la profesión, y no solo contables, digamos, sino también ingenieros ambientales, los ingenieros de sistemas, los economistas, administradores. Entonces, ya se ve en las empresas el departamento de sostenibilidad, el área de sostenibilidad, la coordinación de sostenibilidad, como ese coordinador de seguridad industrial que veíamos, que lo nombraban para la seguridad y se lo nombran, lo tienen, claro, para trabajo en alturas y demás, pues también ya tenemos un director y un coordinador. Y en Colombia se vienen desarrollando ya un doctorado de desarrollo sostenible, no vienen más de uno o dos, se vienen ofreciendo programas mejor de doctorado de desarrollo sostenible, como también maestrías en finanzas sostenibles y las especializaciones, ¿no? En temas de sostenibilidad. Entonces, lo que yo veo es que aquí va a incursionar algo que me parece se va a fortalecer con las normas de educación que todavía en Colombia no las tenemos, digamos, reguladas. Eso por un lado. Pero desde la literatura, lo que puedo, respondiendo a la pregunta, es el trabajo de la inteligencia artificial con las bases de datos. Ya China, por ejemplo, el año pasado presentó un artículo que encontré que hablamos de la competencia, ¿no? De esa ventaja competitiva de la inteligencia artificial, porque incluso los reportes XBRL también ya se están trabajando con inteligencia artificial. Me sorprendió porque ya tienen comparativos de estos indicadores ASG que se encuentran en los proveedores o en las agencias, como comentábamos, Refinitiv o LSG o el de Bloomberg y otros 15 más, pero a la par también la inteligencia artificial los está reportando. Entonces, vemos cómo, pues ahora tenemos disponibilidad de datos, pero necesitamos también eh, capacitarnos. Por eso las normas de educación. Necesitamos estudiar, realizar trabajos de ciencias de datos para poder manipular dicha información. Muy bien, vamos a irnos a las preguntas de nuestros invitados. Nos dice Lina Marcela Ramírez. Nos dice lo siguiente. A partir de la ponencia presentada, se puede concluir que las calificaciones ASG son claves para evaluar el compromiso de las empresas con temas ambientales, sociales y de gobernanza. Estas mediciones permiten comparar empresas, mejorar la transparencia de la información y generar confianza en los inversionistas. Sin embargo, no se maneja adecuadamente la información. Puede haber riesgos como el greenwashing, espero haberlo dicho bien, lo que afecta negativamente la imagen de la empresa. Por eso es fundamental que los reportes ASG sean claros, coherentes y verificados. Estudiante Lina Marcela Ramírez, Bahamón, estudiante del octavo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Bien, bien, excelente pregunta la que hacía Lina. Y respecto a este tema, es quién lo verifica. Entonces ahí hablamos, Rodrigo, referente al tema de los auditores. Pero no hay auditores preparados en este tema. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que nos preguntaba Lina? Y ahora la segunda pregunta que te he puesto referente a estas auditorías. Bueno, por ejemplo, hoy ha pasado algo importante en Colombia y es que se ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para una reforma a la profesión contable. Nos llama la atención porque es un esfuerzo realizado por algunos colegas durante 5 años y se denota que debe haber una, digamos, profesionalización del ejercicio contable. Sobre todo garantizando que no todos los contadores hacemos de todo. Por eso yo a veces digo que somos los todólogos, ¿no?
Mientras que en la medicina hay profesionales como los cardiólogos, gastroenterólogos, otorrinolaringólogos. A veces aquí en los contadores somos todólogos y eso precisamente no beneficia la imagen del profesional. Hay que generar un cambio en cultura empresarial para decirle al gerente, nosotros somos más contables financieros que contables propiamente. Sí, sabemos que de hecho con la implementación de lo que nosotros ya ahora llamamos aquí en Colombia, después de la ley de convergencia, es el nuevo marco técnico normativo, no como las NIF, sino un nuevo marco técnico normativo, pues de todas maneras sí nuestra función es decirle al empresario, tenemos posibilidades de generar en ustedes evaluaciones de proyectos, calcular un valor presente neto, un costo promedio ponderado, que es el WACC, una tasa interna de retorno modificada. Podemos generarles una serie de pronósticos, de estimaciones, porque a veces nos convertimos más también en tributaristas, en presentar las declaraciones, porque es que ahí sí hay sanciones en el fisco, ¿no? Que en este caso aquí es la DIAN. Entonces, ese es un asunto en el cual la auditoría requiere de profesionales que se cualifiquen y que sean también, digamos, reconocidos por las instituciones que de alguna manera den garantía de que sí cumplen con esos rigores para asegurar o lo que llamamos el aseguramiento de la información en esos reportes de sostenibilidad. Rodrigo, un ejemplo, mira, los jóvenes que en este momento están conectados de la Universidad Nueva Granada. A veces, un ejemplo, lo que tú decías, mira, están estudiando para estos temas de aplicar las ASG. Hay estudiantes que se preparan en otras carreras, otras materias, pero a veces que no encuentran trabajo. Entonces los jóvenes a veces se frustran porque no hay empresas que los puedan contratar. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Aquí en Ecuador, un joven que se fue a estudiar a Rusia un tema de aeroespacial, esto para las naves espaciales, los cohetes, etcétera. Ingeniería. Llegó a Ecuador, estudió, se quemó las pestañas, como decimos, llegó a Ecuador. ¿A dónde fue a trabajar? A ningún lado. A ningún lado. Nadie lo contrataba. Y era un joven sobresaliente, hombres y mujeres sobresalientes que hay. Entonces, en esto, que se abren estas carreras, estas oportunidades, pero como yo decía al inicio, 99% de las empresas son pymes y algunas no les interesa este tema, les interesa más al tema de las grandes corporaciones. ¿Cómo podemos hacer que la gente se interese? Que los jóvenes, cuando están en un lugar de poder, abran estas oportunidades para los, los nuevos jóvenes y ellos ya no van a ser tan jóvenes y van a tener un recorrido. ¿Cómo llevar a inspirarlos a hacer ese cambio cultural, mental y de transformación? ¿Qué nos diría Rodrigo? Bueno, sí, no, muy breve, yo pienso que eso no solamente ocurre en Ecuador. En alguna época, desde muy joven, yo conocía el término o el concepto de cerebros fugados. Pero voy a traer aquí también en referencia un pasaje bíblico, y es, nadie es profeta en su tierra. Y también a veces, como uno lo encuentra en información de las redes sociales, eh, es como la botella con agua. ¿Sí? Aquí puede estar, pensemos en qué, por mucho un dólar, pero si usted va a España, la misma cantidad de líquido y el mismo, de pronto similar, el envase, pues puede costar hasta 4, $5 y es la misma cantidad de agua. Solamente que hablamos del valor. Por eso, en las sesiones de clase yo explico lo que es la diferencia entre costo, valor y precio. Pero el valor es ese valor de mercado que se mide a través desde las finanzas corporativas, como lo comentábamos, las metodologías que hacen parte de la valoración de empresa. ¿Sí? Cuando uno valora su profesión, cuando uno valora su estudio. Y seguramente los gobiernos necesitarían valorar a esas personas que se capacitan afuera, pero desafortunadamente a veces no se cumplen con esas políticas públicas. Entonces, yo pensaría que es un fenómeno generalizado y que, bueno, depende de dónde se ubique uno, ¿no? De dónde vea el mundo de oportunidades y que, pues, seguramente, pues, algo tendrá que, y seguramente mucho tendrá, ¿no? Algo, mucho tendrá que aportarle a la sociedad. Muy bien, estamos en la recta final del programa. A partir de ahora tenemos a nuestra colega Ruth Segovia que va a formular una pregunta.
Entonces, Rodrigo, 2 minutos. Le damos paso a Ruth Segovia. Ruth, muy buenas noches, Gracias, bienvenida. gracias, Víctor. Interesante, muy bueno este tema y muy oportuno, ya que, como sabemos, el mundo está cambiando y también los contadores tenemos que cambiar nuestra mentalidad, por supuesto, y tendremos ya que salir de la comodidad a ser un poco más investigativos en nuestra profesión. Al doctor Rodrigo, una pregunta. ¿Cómo pueden las empresas integrar los criterios ASG en su modelo de negocio sin comprometer la rentabilidad a corto plazo, pero maximizando este valor a largo plazo? Pues ese es el reto, es un desafío, realmente. Lo primero que tiene que hacer la empresa es identificar cuál es un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son a través de un sistema DOFA, ¿no? Entonces, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas. Y naturalmente, después de establecer digamos, el proceso de en qué situación se encuentra, analizar el tema de inversión. Claro, la pregunta es interesante porque se hace referencia a no comprometer la rentabilidad, ¿sí? Porque si yo tengo inversiones y no genero, digamos, voy a generar de pronto activos, pero no son productivos o activos que todavía a largo plazo no me van a generar un mayor, digamos, resultado, pues ahí surge la dificultad. La mejor manera, considero que para integrar esos criterios ASG es primero asesorarse de una persona que conozca del tema, que los mismos empresarios y los mismos trabajadores no digan, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos? Sino que realmente ellos identifiquen en ese diagnóstico cuál podría ser ese plan de acción, cuáles son sus limitantes, hasta dónde puede realizar ese tipo de inversiones y debe ser paulatino, gradual. ¿Sí? En la manera en que la maximización del valor, pues tampoco sería afectada de un día para otro. De manera que debe realizarse un cronograma de actividades, debe proyectarse cuáles serían las primeras acciones a tomar y empezar por lo básico, ¿no? Porque pues, si es ASG, pues tengo que mirar si es lo ambiental, si es el gobierno corporativo, si es, si es lo social, pero siempre valiéndose, en este caso, como no tenemos regulación aún, por lo menos para las empresas del sector real, sí, salvo que sean empresas que tengan cotizaciones en mercado de valores, entonces irnos como adentrando en la temática, irnos como fortaleciendo en temas de capacitaciones y pues ya evaluar a través de esas estimaciones financieras hasta dónde podemos ir realizando este proceso periodo por periodo para que no genere un impacto fuerte. Normalmente la transición de estos procesos son de 1, 2, 3 años, que no nos vaya a pasar como a las NIF, ¿no? Con la implementación de la NIF, que pasó ese tiempo y cuando ya nos dijeron hasta hoy el plazo, no teníamos ni siquiera la elaboración de las políticas contables. Siempre pues dejamos casi todo para último, pero es prepararse desde ya, es al menos un nivel de capacitación y conocer la normativa, conocer la estructura de cómo yo puedo alimentar un reporte de sostenibilidad. Exactamente, muchas gracias, doctor. Y encima de esto yo le quiero decir lo siguiente, o sea, como conclusión, yo estaba viendo que yo pienso, ¿no? Que debemos decir que la cultura organizacional para la aplicación de las ASG debe empezar porque en toda entidad debería tener conciencia interna sobre sostenibilidad y ética. Es mucha capacitación, porque los empresarios no piensan mucho en esto y nos dejan hacia un lado sobre nuestras oportunidades que tenemos de decirle, mira, nos falta esto, nos falta, implementemos esta situación, pongamos una, qué sé yo, se llaman ahora con las benditas NEED, son las provisiones respectivas a ciertos casos que se pretenden establecer como normativa nueva, que es justamente la sostenibilidad. Entonces, pero ellos no entienden eso. Entonces nos dejan como a un lado y nos dicen, no, tú estás trabajando para el Estado o que vas a sacar más plata para el Estado. Entonces nos hacen siempre de lado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en verdad ser parte de ese proceso? Sí, es que hablar de la cultura y mencionaste dos términos, cultura y conciencia. ¿No? Entrar en las conciencias de las personas es difícil, y cambiar la cultura, ¿no? Debe haber unas iniciativas y unos esfuerzos que promuevan la interacción del gobierno o el Estado mismo con la universidad o la academia y el empresario.
Esa es la tríada que siempre se considera como el mejor camino para llegar a permear en una comunidad, cualquiera que sea la implementación de estos procesos. Hay que empezar por algo, hay que empezar por algo, pero a veces nos toca con regulación, es decir, de manera obligatoria, porque voluntario, si no ven, si ellos no ven, y es lo que tendríamos que hacer, ellos deben ver los beneficios. Es decir, ¿yo qué gano si compro un panel solar? ¿Qué gano ahora? Si es que me toca comprarlo, pues sí, adquiero un activo, pero después eso tiene una vida útil tal vez, y yo quedo con eso. Entonces, ahí es donde viene la participación, ya no de un contable, sino la participación de un profesional experto en la materia, para que le dé cuenta sobre, mire, es que usted va a tener un beneficio de esta y esta magnitud, y entonces sería más fácil convencerlo de ese tipo de inversiones. Definitivamente, América Latina está, está encima de una gran montaña de recursos biológicos, minerales, donde el poder y saberlos utilizar correctamente depende de nosotros. Hace un momento decía Rodrigo, y también nuestra colega Ruth Segovia, la conciencia. Los cambios, es verdad que lo hacemos todos, pero es importante que las universidades trabajen y apliquen todas estas investigaciones y guíen a los gobiernos. Pero lamentablemente, algo que decía Ruth, ¿cómo llevar a que las empresas lo apliquen y que sepan que es importante? Ejemplo, las empresas de colectivos o buses, de transporte urbano. Entonces vemos que una serie de buses urbanos contaminan el aire con ese humo negro que parece que entráramos a una discoteca, y eso que estamos al aire libre. Entonces, hacer conciencia en el ahorro de la energía en nuestras casas, hacer conciencia de la buena utilización de los alimentos, hacer conciencia de nuestros recursos naturales, pero también depende de los gobiernos, de nuestros líderes. Los jóvenes hoy se están preparando, pero depende de su liderazgo en el futuro, si son líderes ejemplares o líderes de papel, corruptos y lamentablemente mediocres. Los países se construyen y se fortalecen con su gente. El país que tenemos es un reflejo de la gente que vive en ese país. Y en la medida que crece la corrupción, en la medida que crece la desestabilización, es porque la educación ha sido deplorable, porque todas estas literaturas que hoy está compartiendo Rodrigo, el tema de la ASG, el tema medioambiental, el tema de la gobernanza, simplemente son teorías o temas conceptuales que simplemente se quedan en el papel, pero que son sumamente importantes para que nuestras naciones vayan hacia el camino del progreso. ¿Y cuál es ese? Educación, trabajo, medicina, salud, ayudando a cada uno de nosotros. Dicho esto, Rodrigo, ¿cuál sería tu mensaje final? Más que mensaje, primero agradecerle a usted estos espacios, porque precisamente es el espacio que promueve o permite el encuentro de colegas. Estos espacios facilitan interacciones, pero el mensaje claro es: debemos buscar un mismo camino, una misma línea en diferentes, por supuesto, digamos, escenarios, pero que nos lleve a esa misma línea, y es procurar la sostenibilidad para los que vienen después de nosotros. Así es. Ruth, ¿algún mensaje? Interesante el tema, doctor. Felicitarle por este tema que es muy, muy oportuno, como vuelvo y lo repito. Estamos pendientes, yo creo, yo trabajo mucho con la parte de revisiones de empresas a través de la Superintendencia de Compañías. Soy calificada como liquidadora interventora y veo que en muchas compañías es completamente difícil el entrar al entorno corporativo gubernamental correcto. Como dice Víctor, estamos en un país que hay que cambiar la cultura. Y si no cambiamos la cultura, nos vamos de pique. Nunca vamos a ser
mejores, ni vamos a poder lograr lo que todos nosotros queremos. Somos profesionales que queremos mucho nuestra profesión y la queremos poner sobre ruedas a todo nivel, pero lastimosamente las políticas que se dictan en los países no son las adecuadas. Y yo creo que con una mejor, qué sé yo, enseñanza a través de las universidades, el cambio cultural a los nuevos, a la gente joven, ¿no? A la gente joven sobre todo, que se le dé mucha cultura de valores que se ha perdido mucho en estos tiempos. Entonces, yo creo, yo ya tengo bastante edad, soy parte de la parte ya como que queremos descansar un poco, pero ahí estamos. Nos ha tocado empezar como nuevamente con toda la tecnología actual que está, ¿no? Entonces yo creo que la cultura va a llegar simplemente si hay educación y la educación tiene que empezar por la ética profesional porque sin ética no somos nada, ni nadie. Yo creo que eso es lo más importante que debemos siempre dar en nuestras universidades. Muchas gracias, Víctor, por la oportunidad y doctor Rodrigo, somos colegas, también soy colombiana, vivo en Ecuador muchos años ya, pero sí adoro mi profesión y estoy siempre tratando de enseñar y ver y buscar la mejor conveniencia para que la gente joven empiece por cambiar esa cultura. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Agradecemos al magíster Rodrigo Alfonso Saavedra Nájar del estado de Boyacá, Colombia, por haber primero aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América, con la ponencia Consistencia entre Transparencia y Reportes de Sostenibilidad ASG, una visión desde la literatura. Mi estimado Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo. A usted, colega Víctor, muy amable y que seguramente seguiremos sus programas que en toda materia es bien importante para contribuir también a la formación, no solamente de nosotros, sino de los que están al pendiente de todas las informaciones, de todos los procesos de formación también en sus universidades, en las empresas, en la academia. Muchas gracias. A usted y a la doctora Ruth también muy amable. Muchas gracias, mi estimada doctora Ruth Segovia. Gracias también por compartir sus pensamientos. Nos veremos el día de mañana con un siguiente programa. Bye bye. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.